O sea, la clase social es un eje de desigualdad central en las sociedades y sobre todo en las sociedades latinoamericanas. De tal manera que cuando uno habla de lo que es el acceso a una universidad, tendría que tener medidas de acción afirmativa en términos de la clase social, no solo del género, sino también de la clase social y de la etnia. Esto es importante, pero también deberían haber medidas para que la gente que pueda acceder a la universidad también se pueda mantener en la universidad, porque no solo se trata de acceder, sino que también se trata de que permanezca y también que, aparte de que permanezca, que culmine exitosamente la formación académica, porque eso es un rédito para las personas individualmente, pero también es un rédito a nivel social. Entonces, una se pone a pensar, por ejemplo, cuando se hacen exámenes de admisión, estos exámenes de admisión parten del supuesto que todas las personas recibieron el mismo tipo de educación. Entonces, el examen de admisión lo que hace es admitir de acuerdo a la capacidad de razonamiento que se tenga. Y una se pregunta, ¿en cuáles lugares y en qué aspectos de la secundaria se fomenta la capacidad de razonamiento? Entonces, esto está atravesado obviamente por la clase social y por la zona geográfica, porque vamos a encontrar entonces diferencias importantes entre colegios privados y colegios públicos. Y es más, vamos a encontrar diferencias entre educación secundaria o colegios, no sé cómo le llaman acá, pero entre colegios privados también de zonas rurales y de zonas urbanas. O sea, es que el asunto de la clase y de la desigualdad atraviesa las singularidades y no es una cuestión que está en abstracto, existe en la realidad. Entonces, cuando uno ve las instituciones de educación superior siguiendo con la misma tendencia de la homogenización que se puede entender por todo lo que significan las presiones de los organismos internacionales en cuanto a educación, tendríamos que entonces pensar en cuáles son las medidas que vamos a generar para hacer realmente instituciones inclusivas, que puedan aceptar a otros miembros de la sociedad que no están dentro de esa norma, ¿verdad? Esa norma de que cumple con la razonabilidad, que puede permanecer en la institución universitaria, que va a graduarse y que además se va a insertar laboralmente. Es que son varios procesos, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que pensar que las instituciones de educación superior deberían revisar los procesos de admisión, los sistemas de becas que tienen y también la proyección que tiene a nivel externo, porque hay muchas personas que dicen, yo ahí ni siquiera me puedo acercar, porque es en algunos momentos hasta expulsivo, como si fuera una concentración de saberes, de conocimientos, ¿verdad? Y yo creo que el principio que tiene que subyacer a una universidad inclusiva es el principio de la democratización de los saberes y la democratización del conocimiento. En este contexto, las evaluaciones de las instituciones superiores, desde su experiencia, ¿cuáles son las falencias principales en todo este modelo de movilidad, de permitir la movilidad entre distintos países, el Plan Bolonia? ¿Cómo analiza usted este proceso en el contexto de la admisión, de que existe un primer momento de imposibilidad de acceder a la educación superior y luego el proceso de evaluación de las carreras de educación superior? Es que yo pienso que volvemos a lo mismo, o sea, es importante, por supuesto, tener una educación internacional, tener un interaprendizaje, poder estar movilizándonos de unas instituciones a otras. El asunto es cuáles son los sujetos que acceden a este tipo de convenios cuando desde las mismas universidades para entrar a ellas ya hay una serie de restricciones, me explico. Entonces, realmente hay una cuestión en cuanto a la globalización y que está explicada también por todas las políticas últimas con respecto a lo que es el movimiento del capital, que tiene que ver con que los estudiantes también se estén movilizando. Yo, sinceramente, con respecto a eso, pienso que siempre hay una ganancia en la movilización. El problema es cuáles son los sujetos que están accediendo y cómo se concentra entonces el saber, los conocimientos y la experiencia en ciertos grupos que hacen que se perpetúen las diferencias y las desigualdades en la misma sociedad.